Nunca pensé que la traición más grande de mi vida vendría de la sangre de mi sangre. Todavía recuerdo la noche en que escuché mi nombre salir de la boca de un oficial de inmigración mientras sostenía un papel con tinta fresca. Ese nombre, el mío, que había pronunciado miles de veces al teléfono para que mi hijo supiera que su padre seguía vivo, trabajando, luchando por ellos desde este lado de la frontera. Ese mismo nombre, después de 22 años, fue entregado por el hijo que cargué en mis brazos antes de partir rumbo a Estados Unidos con la promesa de un futuro mejor. Corría el año 2001 cuando crucé el desierto con los pies hinchados, la garganta seca y el corazón repleto de ilusiones. Tenía 35 años, un salario miserable en Oaxaca y 3 hijos pequeños que miraban mi espalda cada vez que me alejaba de casa, con la esperanza de que regresara con algo más que pan duro. Mi esposa lloraba en silencio cuando me despedí en la madrugada, y mi hijo mayor, el mismo que años después me entregaría, me sujetaba fuerte la camisa y me decía: «Papá, no te vayas mucho tiempo. Yo le prometí que volvería pronto», pero pronto se convirtió en décadas. En Estados Unidos aprendí lo que significaba ser invisible. Lavé platos en Nueva York, cargué ladrillos en Houston, limpié oficinas en Los Ángeles, trabajaba jornadas de 14 horas, 6 o 7 días por semana, sin papeles, sin seguro, sin voz. Cada dólar que entraba en mis manos salía de inmediato hacia México. Mandaba entre 400 y 600 dólares al mes, incluso cuando yo apenas probaba frijoles enlatados y arroz blanco para sobrevivir. No había descanso, no había lujos, solo trabajo y sacrificio, siempre con el mismo objetivo: que mis hijos estudiaran, que tuvieran zapatos nuevos, que nunca pasaran hambre como yo la pasé. Durante años recibía llamadas cargadas de cariño. «Papá, gracias por el dinero. Ya compramos los útiles de la escuela», me decían. Escuchaba sus voces jóvenes, sus risas, y eso era suficiente para no rendirme. Mi hijo mayor era quien más me hablaba, siempre prometiendo que un día sería abogado y que se encargaría de que yo regresara con papeles. Yo me aferraba a esas palabras como un náufrago al último pedazo de madera, pero el tiempo tiene la mala costumbre de cambiar las cosas. Con los años, noté un tono distinto en las llamadas. Ya no había tanta emoción, ya no había tanto agradecimiento. Empezaron los reclamos disfrazados de necesidad, que la colegiatura era más cara de lo que pensaba, que la abuela estaba enferma y necesitaban medicinas costosas, que el carro se había descompuesto y no podían moverse sin él. Yo mandaba lo que podía, y a veces más de lo que debía. Trabajaba dobles turnos, dormía en el suelo de un departamento compartido con otros 5 hombres, y aún así parecía nunca ser suficiente. El 2010 fue el año en que todo se complicó. Me lesioné la espalda cargando sacos de cemento en una construcción en Dallas. El dolor era insoportable, pero no podía darme el lujo de parar. Con el poco dinero que me quedó después de pagar al médico clandestino, envié 300 dólares a mi familia. Al día siguiente recibí un mensaje de mi hijo mayor. «¿Eso es todo? ¿Cómo esperas que resolvamos algo con tan poco?». Sentí un nudo en la garganta. Ya no había rastro de aquel niño que me pedía que no me fuera demasiado tiempo. Aún así, seguí. Porque un padre no abandona. Porque después de tanto tiempo la única forma de justificar mi ausencia era convertirme en un río de dinero que nunca dejara de fluir. Cuando los demás inmigrantes hablaban de ahorrar para comprar una casa aquí, yo solo pensaba en mandar más y más, convencido de que allá me estaban esperando con los brazos abiertos. Hasta que llegó el día en que me pidieron lo imposible. Era una tarde calurosa de agosto de 2022. Estaba terminando mi turno en una cocina de Chicago cuando recibí la llamada. Mi hijo me dijo con voz firme que necesitaba $20,000, que era la única manera de que pudiera entrar a la universidad de sus sueños. Me quedé en silencio, con el sudor pegado a la frente, sintiendo que me faltaba el aire. Le expliqué que era imposible, que apenas ganaba 2,000 al mes, que tenía deudas médicas, que no había manera. La respuesta fue un silencio largo y luego un tono frío. «Entonces nunca fuiste el padre que pensé». Esa noche no dormí.
Miraba el techo manchado de humedad, recordando sus palabras una y otra vez. Por primera vez, sentí que mi sacrificio no había servido de nada, pero lo peor aún estaba por llegar. Porque pocos meses después, al salir de un restaurante donde trabajaba lavando ollas, me rodearon 3 agentes con chalecos de ICE. Pronunciaron mi nombre completo con una seguridad que me heló la sangre. Me esposaron frente a todos, mientras algunos compañeros lloraban y otros miraban en silencio. Pregunté una y otra vez, ¿cómo me encontraron? ¿Cómo supieron exactamente dónde estaba? Uno de ellos bajó la mirada y dijo, alguien muy cercano dio la información. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Los días siguientes a mi arresto fueron una mezcla de confusión y silencio. Me trasladaron a un centro de detención en el sur de Texas, un lugar donde las paredes grises parecen absorber cualquier esperanza. El aire estaba cargado de humedad y olor a cloro. Los colchones eran tan delgados que sentía cada resorte clavarse en mi espalda, ya dañada por años de trabajo. Los guardias pasaban cada hora, arrastrando sus botas pesadas por el pasillo, y cada paso resonaba como un recordatorio de que ya no era un hombre libre. No podía dejar de preguntarme quién había dado mi nombre. La idea me perseguía como un eco que no cesaba. ¿Un vecino? ¿Un compañero de trabajo enojado? ¿Una venganza de alguien que nunca soportó a los indocumentados? Esa incertidumbre me mantenía despierto. Hasta que una tarde recibí la visita de un abogado asignado por el centro. Era joven, hablaba rápido y tenía la mirada cansada de alguien que ha visto demasiados casos como el mío. Me explicó que había un documento oficial con mi nombre completo, mi dirección y hasta mis horarios de trabajo. Todo estaba escrito con una precisión que solo alguien de confianza podría haber dado. Le pedí que me mostrara la copia. Cuando mis ojos se toparon con la letra, reconocí de inmediato la caligrafía. Era la de mi hijo mayor. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Ese niño que prometió defenderme, que tantas veces me dijo, «Yo seré tu voz, papá», ahora había escrito con su puño y letra la información que me condenaba. El abogado, con voz neutra, me dijo que la denuncia había sido presentada bajo el pretexto de colaborar con las autoridades, que supuestamente era para protegerlo a él y a la familia de posibles problemas legales relacionados con el dinero que yo enviaba. Pero yo sabía que era mentira. Era resentimiento, era enojo, era la forma en que él me decía que mi sacrificio nunca había sido suficiente. Esa noche, en mi celda compartida con otros 6 hombres, lloré en silencio. Intentaba no hacer ruido, pero las lágrimas salían solas. Uno de los detenidos, un hombre salvadoreño con tatuajes en los brazos, se me acercó y me dijo, «Hermano, aquí adentro todos lloramos, no te sientas débil». Esa frase me dio un poco de consuelo, pero la herida en el pecho seguía abierta. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana nos despertaban a las 5 con gritos en inglés que apenas entendía. Nos daban un desayuno frío, huevos en polvo y un pan duro. Algunos intentaban reír, otros solo miraban al suelo. Yo pasaba las horas recordando cada dólar que había mandado, cada madrugada que pasé trabajando con las manos llenas de grasa o cemento. Pensaba en las veces que soñé con regresar y abrazar a mis hijos como héroe, y ahora la realidad era otra. Mi propio hijo había firmado mi condena. Un día recibí una carta. Venía de México, con la letra de mi esposa. Me decía que no entendiera mal, que mi hijo había actuado bajo presión, que la situación económica era complicada y que necesitaban ayuda de otra manera. Leí esas palabras una y otra vez, pero no encontré explicación que pudiera justificar lo que habían hecho. ¿Qué clase de presión podía ser más grande que la lealtad entre padre e hijo? Las audiencias comenzaron poco después. Entrábamos esposados a una sala blanca, donde un juez nos miraba con indiferencia. Algunos abogados peleaban con fuerza. Otros apenas pronunciaban unas frases mecánicas. Cuando llegó mi turno, el juez mencionó mi historial. 22 años en Estados Unidos, sin antecedentes criminales, con una vida de trabajo duro.
Mi abogado trató de presentar el caso como un hombre que solo buscó dar una vida mejor a su familia, pero al final, lo que pesaba más era el papel con mi nombre, entregado por alguien cercano. Nunca olvidaré la primera vez que vi a mi hijo después de saber la verdad. Fue en una visita autorizada, detrás de un vidrio grueso, con un teléfono en la mano. Tenía 27 años, el cabello corto y una mirada que ya no reconocía. Me saludó con un «Hola, papá», que sonaba más a compromiso que a cariño. Yo temblaba del otro lado, con la garganta seca. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté casi sin voz. Se quedó en silencio unos segundos, bajó la mirada y luego respondió: «Porque estoy cansado, porque nunca fue suficiente, porque siempre vivimos dependiendo de un dinero que nos ataba a ti. Yo quiero vivir libre, sin sentir que todo lo que tenemos es gracias a tus sacrificios. Tenía que terminar de alguna forma». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Nunca imaginé que mi entrega absoluta pudiera convertirse en una cadena para él. En lugar de amor, lo sintió como una prisión. Colgué el teléfono sin poder decir nada más. Del otro lado del vidrio, mi hijo ni siquiera lloró. Solo me miró con frialdad y se levantó, dejando el auricular colgando. Regresé a mi celda con la certeza de que había perdido algo mucho más grande que mi libertad. Había perdido a mi propio hijo. Los días en el centro de detención se fueron volviendo una rutina que dolía más que los propios barrotes. Despertar a las 5 de la mañana con el sonido metálico de las llaves y el eco de las botas golpeando el pasillo era como revivir una pesadilla diaria. Nos daban apenas 10 minutos para levantarnos, lavarnos la cara en agua helada y formar una fila silenciosa para recibir un desayuno que siempre sabía a resignación: huevos en polvo sin sabor, un pan duro y un café aguado que no lograba calentar ni el estómago ni el corazón. Yo observaba a mi alrededor. Algunos hombres rezaban antes de comer, otros guardaban el pan en los bolsillos para sobrevivir a la larga espera hasta el almuerzo. Había jóvenes que todavía tenían en los ojos el brillo de la esperanza, convencidos de que lograrían quedarse. Había también ancianos que se aferraban a los recuerdos de décadas en este país, negándose a aceptar que serían arrancados de raíz. Y luego, estábamos los que, como yo, solo mirábamos el plato sin decir nada, porque el dolor no cabía en palabras. En las celdas compartidas, las historias circulaban como moneda. Cada noche, entre susurros, escuchaba relatos de hombres que habían dejado atrás a sus hijos pequeños, de mujeres que habían sido separadas de sus bebés en la frontera, de jóvenes que habían cruzado 3 países solo para terminar encerrados en aquel lugar. Yo escuchaba y, en silencio, me repetía que al menos yo había tenido 22 años para trabajar y sostener a mi familia. Pero ese pensamiento no era consuelo, era un castigo, porque lo único que conseguía era recordarme que, después de todo ese sacrificio, era mi propio hijo quien me había entregado. Uno de los compañeros que más se acercó a mí fue Raúl, un hondureño de 30 y tantos con tatuajes en el cuello y una sonrisa amarga. Me contaba que había dejado atrás a su esposa y a 2 hijas pequeñas y que lo atraparon en una redada mientras vendía comida en un parque. Una noche, al verme tan callado, me preguntó qué era lo que más me dolía. Le respondí sin rodeos que fue mi hijo el que me entregó. Raúl se quedó en silencio largo rato y luego me dijo: «Entonces tu cárcel no está aquí, hermano. Está en tu corazón. Esa es la que más duele». Esas palabras me persiguieron durante días, porque era cierto. No importaban los barrotes, ni el frío de las noches, ni el olor a humedad que impregnaba todo. Lo que realmente me estaba matando era la traición. Cerraba los ojos y recordaba cada remesa enviada, cada llamada en la que me decían «Gracias, papá», cada promesa rota. Y ahora todo se reducía a un papel con mi nombre entregado a inmigración. Las audiencias se volvían más tensas. El juez repetía siempre los mismos argumentos. Mi permanencia era ilegal, y aunque mi historial mostraba 2 décadas de trabajo duro y ningún crimen, eso no era suficiente para anular la ley.
Mi abogado intentaba alegar que mi deportación sería una condena no solo para mí, sino también para mi familia en México, que dependía del dinero que enviaba. Pero yo ya había dejado de creer en esa familia. Cada vez que escuchaba su nombre, mi hijo mayor, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me partía en dos. Algunos detenidos recibían visitas de familiares que viajaban horas para verlos unos minutos. Llegaban con lágrimas, con palabras de aliento, con cartas escritas por niños que aún no entendían la magnitud de la separación. Yo solo recibí una visita más de mi esposa. Vino con los ojos cansados, con las manos temblando, y apenas pudo mirarme a los ojos. Me dijo que lo que había hecho nuestro hijo no lo entendiera como odio, sino como una decisión desesperada, que él sentía que nuestra vida estaba estancada en la dependencia de mi dinero, que quería cortar la cadena. Yo le pregunté entonces, ¿y tú? ¿También piensas que yo era una cadena? Ella bajó la mirada, y en ese silencio obtuve la respuesta que más temía. Después de esa visita, dejé de esperar llamadas, dejé de contar los días, empecé a vivir como si ya no hubiera nada afuera. Mis compañeros me decían que no perdiera la fe, que todavía había posibilidades legales, que podía apelar. Pero dentro de mí ya se había roto algo irreparable. El momento más duro llegó en una audiencia a finales de noviembre. El juez habló claro. El señor ha permanecido en este país de manera ilegal durante más de 2 décadas. Ha trabajado, sí, pero la ley es la ley. Ordeno su deportación en un plazo no mayor a 30 días. Sus palabras golpearon como martillazos. Algunos en la sala bajaron la cabeza. Otros apenas se inmutaron, porque sabían que ese veredicto era común. Yo, en cambio, sentí que mi mundo se apagaba. No lloré, no grité. Solo me quedé inmóvil, con la mirada fija, pensando en el largo viaje que me regresaría al mismo lugar del que había salido con tantas ilusiones en el 2001. Esa noche en la celda, Raúl me dijo, hermano, a veces regresar también es empezar de nuevo. Quizá allá encuentres lo que aquí perdiste. Pero yo sabía que lo que había perdido no estaba en ningún país, ni en ninguna frontera. Lo había perdido en la mirada fría de mi propio hijo. Los días que siguieron al veredicto del juez se convirtieron en una cuenta regresiva silenciosa. 30 días, 30 amaneceres más dentro de esas paredes grises antes de ser subido a un avión que me arrancaría del país donde dejé el sudor de mi juventud. 30 noches escuchando los sollozos de hombres que, como yo, habían sido condenados a regresar con las manos vacías. El ambiente en el centro de detención se volvió más pesado para mí. Antes al menos podía engañarme pensando que existía una mínima posibilidad de quedarme, que quizá un error en el papeleo, un milagro, una apelación desesperada, podría cambiar las cosas. Pero ahora no. Ahora todo era esperar. Los guardias nos trataban con la misma frialdad de siempre, como si fuéramos números en un inventario. Stand up, hands behind your back. Repetían una y otra vez en inglés, sin mirarnos a los ojos. Yo obedecía mecánicamente. Había dejado de pelear. Había dejado incluso de hablar demasiado. Mis compañeros me buscaban para conversar, para distraer la mente, pero yo apenas respondía con frases cortas. Pasaba las horas sentado en un rincón, con la espalda apoyada en el concreto frío, repasando en silencio las imágenes de mi vida en Estados Unidos. Recordaba el olor del jabón con el que lavaba platos en Nueva York en mis primeros años, el ardor en mis manos por el agua caliente y la grasa que nunca terminaba de salir. Recordaba las calles interminables de Houston, donde cargaba ladrillos hasta que mi espalda gritaba de dolor. Recordaba los inviernos en Chicago, el hielo quemándome los dedos mientras esperaba el autobús a las 5 de la mañana para llegar puntual al restaurante donde fregaba ollas que parecían más grandes que yo mismo. Y en cada recuerdo había un mismo hilo, el dinero que enviaba a México, siempre con la ilusión de que allá alguien me esperaba agradecido. Pero esa ilusión se había roto. Ahora sabía que todo ese sacrificio había sido visto como obligación, no como amor, que mi hijo no había sentido mis remesas como un puente, sino como cadenas, y lo peor
era que, aunque quisiera odiarlo, una parte de mí seguía queriéndolo, porque el corazón de un padre no entiende de traiciones. Los últimos días en el centro fueron una mezcla de resignación y nostalgia amarga. Algunos hombres que iban a ser deportados conmigo comenzaron a escribir cartas de despedida. Uno redactaba mensajes para su esposa, otro para sus padres ancianos. Yo intenté escribirle a mi hijo, pero después de llenar media página con palabras torpes, rompí el papel en pedazos. ¿Qué podía decirle? ¿Que lo perdonaba? ¿Que lo odiaba? Ninguna palabra parecía suficiente. Recuerdo la mañana en que nos avisaron que mi grupo sería trasladado al aeropuerto. Nos despertaron más temprano de lo habitual. Alrededor de las 3:30, nos hicieron formar fila, esposados de pies y manos. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio, otros maldecían. Yo me limité a mirar mis zapatos gastados, los mismos con los que había trabajado hasta el cansancio. Pensaba en que quizá esa sería la última vez que pisaban suelo americano. El trayecto hasta el aeropuerto fue largo y silencioso. Íbamos en un autobús con ventanas cubiertas, custodiados por agentes armados. El ruido del motor y el tintineo de las cadenas que unían nuestras muñecas eran la única música de aquel viaje. Yo cerré los ojos y por un momento imaginé que no iba esposado, que solo era un pasajero más camino al trabajo, como tantas otras madrugadas. Pero al abrirlos, la realidad me golpeó con fuerza. Al llegar al hangar donde nos esperaba el avión, vi a decenas de hombres y mujeres en la misma situación. Nos acomodaron en filas, revisaron nuestros nombres y nos subieron uno por uno. El avión olía a plástico y a miedo. Nadie hablaba demasiado, solo se escuchaban suspiros y algún sollozo contenido. Yo me senté junto a la ventanilla, mirando la oscuridad de la madrugada. Mientras el avión despegaba, una ola de recuerdos me inundó. Vi los rostros de mis hijos cuando eran pequeños, vi las calles donde trabajé, los compañeros que se convirtieron en hermanos de lucha, las madrugadas solitarias con una taza de café barato en la mano. Sentí que estaba dejando atrás no solo un país, sino la mitad de mi vida. Y en medio de todo ese torbellino de pensamientos, apareció la imagen de mi hijo mayor. Lo vi niño, corriendo detrás de mí en Oaxaca, gritando que no me fuera demasiado tiempo. Lo vi adolescente, diciéndome que sería abogado y me traería de vuelta legalmente. Y lo vi adulto, frío, entregando mi nombre a inmigración. 3 imágenes que se mezclaban y me partían en dos. El vuelo fue largo, aunque no podría decir cuántas horas exactamente. Perdí la noción del tiempo entre la tristeza y la resignación. Algunos intentaban dormir, otros lloraban abiertamente. Yo me limité a mirar por la ventanilla, viendo cómo las luces de Estados Unidos se hacían cada vez más pequeñas, como si se borrara lentamente todo lo que había construido en 22 años. Cuando finalmente aterrizamos en México, el calor húmedo me golpeó de inmediato. Nos bajaron del avión escoltados y nos entregaron a las autoridades locales. En ese momento, entendí que había regresado, pero no como soñé durante 2 décadas. Regresaba con las manos vacías, con el corazón roto y con la sombra de una traición que me acompañaría para siempre. El aire caliente de Oaxaca me golpeó en la cara como una bofetada del pasado. Hacía 22 años que no respiraba ese olor a tierra húmeda mezclada con humo de leña, y sin embargo, lo reconocí de inmediato. El aeropuerto estaba lleno de murmullos y pasos apurados, pero yo sentía que caminaba en cámara lenta, como si mi cuerpo no terminara de aceptar que estaba de regreso. Me entregaron una bolsa con mis pocas pertenencias, la billetera vieja que llevaba desde que crucé la frontera, un par de fotografías arrugadas de mis hijos pequeños y un reloj barato que había comprado en un mercado en Houston. Eso era todo lo que me quedaba después de 2 décadas de trabajo ininterrumpido en Estados Unidos. Todo lo demás se había quedado allá. Mis sueños, mis fuerzas, mi juventud. Al salir, vi a mi hermano menor esperándome. Tenía el cabello canoso, la piel curtida por el sol y una expresión que intentaba ser alegre, pero que en el fondo reflejaba pena. Me abrazó fuerte y me dijo, «Bienvenido a casa». Esa frase, que debería haberme reconfortado,
me dolió como nunca, porque esa ya no era mi casa. Mi hogar había sido construido en el sacrificio silencioso del norte, y ahora estaba destruido por la traición. El camino hacia el pueblo fue un desfile de recuerdos mezclados con extrañeza. Reconocía las montañas a lo lejos, los puestos de frutas en la carretera, el olor a tortillas recién hechas en los pueblos que atravesábamos, pero también sentía que todo era ajeno. Era como regresar a una película que había visto 1000 veces, pero con actores distintos. Las casas habían cambiado, las calles estaban pavimentadas, los niños que dejé eran ahora adultos con rostros que apenas reconocía. Al llegar a la vieja casa de adobe donde nací, me recibió mi madre. Estaba encorvada, con el cabello blanco y las manos temblorosas, pero todavía tenía en la mirada esa ternura que nunca se apaga. Lloró al verme y me dijo: «Hijo, pensé que moriría sin volver a abrazarte». Ese momento fue el único consuelo real que tuve. Me aferré a ella con todas mis fuerzas, como si en su abrazo pudiera encontrar refugio contra el vacío que sentía por dentro. Pero la calma duró poco. Al caer la noche, me quedé sentado en el patio, escuchando los grillos y mirando el cielo estrellado. Pensaba en mis hijos, en mi esposa, en cómo me recibirían ahora que estaba de regreso. Quise creer que vendrían a verme, que me darían al menos una explicación. Sin embargo, pasaron los días y nadie llegó. Fue mi hermano quien me dio la noticia que no quería escuchar. «Tu esposa sigue enojada contigo», me dijo con cuidado. «Dice que no entiende por qué no ahorraste para traerlos a todos contigo, que nunca fue suficiente lo que mandaste. ¿Y tu hijo mayor? Bueno, él no quiere verte. Dice que hiciste tu vida allá y que ahora ya es tarde para arreglar nada». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, se había convertido en reproches. Yo, que había trabajado hasta quedarme sin fuerzas, ahora era visto como un hombre que nunca dio lo suficiente. Y lo peor era que, de cierta manera, ya no tenía energías para defenderme. Los primeros meses en México fueron extraños. Caminaba por el mercado y nadie me reconocía. Las pocas personas que lo hacían me preguntaban: «¿Y cómo le fue en el norte? Seguro hizo fortuna». Yo solo sonreía con amargura y respondía que trabajé mucho, pero nunca me atreví a contar la verdad. Nunca dije que había regresado deportado, que mi propio hijo me había delatado. Guardé ese secreto como una herida oculta, porque el orgullo no me permitía confesarlo. Intenté buscar trabajo, pero mi cuerpo ya no respondía como antes. La espalda me dolía con cada esfuerzo. Las manos se me entumecían después de unas horas cargando bultos. Algunos patrones me rechazaban con excusas. Otros simplemente se reían. ¿22 años en Estados Unidos y no trae dinero? Cada comentario era un recordatorio de mi fracaso. Por las noches me sentaba en la azotea de la casa de mi madre y miraba las luces lejanas del pueblo. Recordaba las madrugadas heladas en Chicago, los días interminables en Houston, los turnos dobles en Los Ángeles. Pensaba en cada dólar que había mandado, en cada promesa que había hecho, y me preguntaba en qué momento se rompió todo, en qué momento el sacrificio se convirtió en resentimiento. Lo más doloroso era saber que mi hijo, aquel que alguna vez soñó con defenderme como abogado, ahora me veía como un estorbo. Intenté llamarlo desde un teléfono público. Marqué el número que me sabía de memoria, pero nunca respondió. En una ocasión contestó su hermana y me dijo con frialdad: «Él no quiere hablar contigo». Colgué sin decir palabra, con las manos temblando. Y así pasaban los días, entre el silencio de un pueblo que ya no sentía como mío y la ausencia de una familia que ya no me reconocía como padre. Solo me quedaba mi madre, que con paciencia me servía café en las mañanas y me decía: «No pienses tanto, hijo. Al menos estás vivo». Pero yo sabía que dentro de mí algo había muerto en el momento en que escuché a un agente pronunciar mi nombre con la seguridad de quien lo había recibido de la boca de mi propio hijo. La primera vez que caminé por el pueblo con calma después de mi regreso, sentí las miradas clavarse en mi espalda. Algunos me saludaban con cortesía, otros susurraban entre dientes:
Podía escuchar frases cortadas. Ese es el que estuvo en Estados Unidos, 22 años, y volvió con las manos vacías. No hacía falta que las dijeran fuerte. Yo ya las había imaginado 1000 veces. El peso de la vergüenza me acompañaba como una sombra imposible de sacudir. Intenté trabajar en la construcción, pero la espalda no me dejó. Cada ladrillo que levantaba era como un golpe directo a la cicatriz que me había acompañado desde aquel accidente en Dallas. Después probé ayudando a un primo en su puesto de frutas en el mercado. Al principio parecía funcionar, hasta que me di cuenta de que incluso allí la gente me juzgaba. ¿Tantos años en el norte y ahora está vendiendo mangos? Escuché decir a una mujer con tono burlón. Fingí no oír, pero esa frase se me quedó grabada. Las noches eran lo más difícil. En Estados Unidos, aunque estuviera solo en un cuarto compartido con otros inmigrantes, al menos tenía un propósito: trabajar y enviar dinero. Aquí, en cambio, el silencio del pueblo me recordaba que ya no había nada por lo cual luchar. No tenía ahorros, no tenía casa propia, y lo más doloroso, no tenía familia que me recibiera con los brazos abiertos. Mi esposa apenas me buscaba. En una ocasión, vino a verme con una lista de deuda. Me habló con frialdad, como si yo siguiera siendo solo una fuente de dinero. Necesitamos que consigas trabajo pronto. Los gastos no esperan. Me dijo sin mirarme a los ojos. Yo solo asentí, aunque por dentro me hervía la rabia. ¿Cómo podía seguir pidiéndome más después de que había dado todo, después de que incluso su hijo había sido quien me delató? Intenté acercarme a mis hijos menores. Los llamé varias veces, les escribí cartas. La más pequeña me respondió con una nota corta. Papá, me acuerdo de ti, pero ya no sé qué decirte. Esa frase me destrozó más que cualquier silencio. Comprendí que para ellos yo era un recuerdo distante, un hombre que enviaba dinero pero que nunca estuvo presente en cumpleaños, graduaciones o enfermedades. Un día, después de semanas de intentar rehacer mi vida, recibí la visita inesperada de un vecino. Se sentó conmigo en el patio y me dijo sin rodeos: sé lo que pasó, todos lo saben, que fue tu hijo el que habló con inmigración. Pero no lo juzgues tanto, muchacho. Él se cansó de esperar un padre que estuviera aquí, no allá. Sus palabras me dolieron, pero en parte eran verdad. Durante años creí que el dinero era suficiente para mantener el amor intacto, que cada transferencia era una prueba de mi sacrificio. Nunca entendí que lo que mis hijos necesitaban no era dinero, sino mi presencia. Esa noche no pude dormir. Pensé en cada llamada que terminé rápido porque estaba cansado, en cada cumpleaños que justifiqué con un depósito bancario, en cada promesa que pospuse, creyendo que algún día habría tiempo para cumplirla. Me di cuenta de que yo también había fallado, no con malas intenciones, no con egoísmo, sino con la ceguera de un hombre que creyó que todo se podía resolver con esfuerzo y sacrificio económico. Sin embargo, aceptar mi parte de culpa no hacía menos dolorosa la traición. Mi hijo no solo se había alejado de mí, sino que había dado un paso irreversible: entregarme a inmigración, firmar mi nombre en un papel que me sacó del país donde había construido la mitad de mi vida. Eso no era solo distancia, era una herida que nunca cerraría. Los días pasaban, y la soledad se hacía más grande. A veces caminaba por las calles del pueblo al atardecer y miraba a los niños jugar. Pensaba en cuando los míos eran así, corriendo descalzos, riendo a carcajadas, y me preguntaba en qué momento había perdido la oportunidad de quedarme a su lado. En qué momento me convencí de que la única forma de ser buen padre era estar lejos. Una tarde me encontré con el párroco del pueblo, un hombre mayor que me conocía desde niño. Me escuchó en silencio mientras le contaba lo que había pasado. Cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado. Hijo, a veces la vida no se mide por lo que diste, sino por lo que compartiste. Y tú diste mucho, pero compartiste poco. Quizá todavía tengas tiempo de sanar algo, aunque no todo. Salí de esa conversación con el corazón apretado, porque aunque sabía que tenía razón, también sabía que mis hijos ya no querían sanar conmigo. Y entonces la pregunta me atormentaba cada noche:
cómo se reconstruye una vida cuando lo que perdiste no está en tus manos, sino en los corazones de los que más amabas. Esa fue la pregunta que me perseguía en cada amanecer, mientras intentaba adaptarme a un país que ya no sentía como mío y a una familia que ya no me reconocía como suyo. La soledad empezó a convertirse en mi única compañía. Al principio era un silencio que dolía, una ausencia que pesaba en cada rincón de la casa. Pero con el paso de los meses, ese silencio se volvió un espejo. Me obligaba a mirar hacia adentro, a repasar cada decisión de mi vida, cada paso que me llevó de las calles polvorientas de Oaxaca hasta los rascacielos de Estados Unidos, y luego, de regreso a este mismo punto, cargando años de sacrificio y una traición que nunca imaginé. En las madrugadas me sorprendía despierto, sentado en una silla vieja del patio, con un cigarro a medio consumir y la mirada perdida en el cielo. Recordaba con lujo de detalle los años que pasé en el norte, las cocinas humeantes de Los Ángeles, donde pasaba 10 horas seguidas fregando ollas, el sonido de las sirenas en Nueva York, mezclado con mis propios pensamientos de desesperanza, los inviernos interminables de Chicago, que congelaban mis huesos, pero nunca mi voluntad de seguir. Cada recuerdo era como una película que se repetía una y otra vez, pero junto con esos recuerdos también aparecían los vacíos. Pensaba en los cumpleaños de mis hijos que me perdí, en las navidades en las que ellos brindaban en una mesa sin mí, en las veces que apagaron las velas sin mi voz cantando «Feliz cumpleaños» a su lado. Cada depósito que envié desde una agencia de remesas era un recordatorio de que estaba ausente en los momentos que realmente importaban. No me malinterpretes, yo nunca dejé de amar a mis hijos. Cada dólar que mandé, cada turno doble que trabajé, cada día que aguanté humillaciones, lo hice pensando en ellos. Pero con el tiempo entendí que para ellos yo no era un padre presente, sino una cuenta bancaria a la distancia. Eso fue lo que los marcó, y fue lo que los empujó a verme como una carga en lugar de como un sacrificio. Un día decidí caminar hasta la escuela donde estudié de niño. El edificio estaba viejo, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Me senté en una banca del patio y recordé cuando mi hijo mayor corría allí, con su mochila colgando de un hombro y la risa fácil. Lo veía tan pequeño en mis recuerdos, tan lleno de sueños, y me preguntaba en qué momento esa inocencia se transformó en frialdad. Fue allí, en ese patio vacío, donde por primera vez pensé en perdonarlo, no porque lo mereciera, sino porque cargar con ese rencor me estaba matando más rápido que cualquier deportación. El odio no me devolvería los años perdidos, tampoco me devolvería el amor que se había roto, y aunque mi corazón gritaba que no había perdón posible, una parte de mí entendía que si no soltaba ese peso, nunca podría volver a respirar en paz. Las semanas siguientes me dediqué a escribir. Compré un cuaderno barato en el mercado y cada noche llenaba páginas con mis pensamientos. Escribía cartas que nunca envié. Escribía recuerdos que todavía me quemaban la memoria. Escribía confesiones que nunca me atreví a decir en voz alta. Era mi manera de vaciar la rabia, de sacar las palabras que me envenenaban. Una de esas cartas iba dirigida a mi hijo mayor. Le contaba cómo crucé la frontera, cómo sangraron mis pies en el desierto, cómo lloré solo en un cuarto húmedo de Nueva York después de trabajar 16 horas seguidas, cómo cada decisión que tomé fue por él y sus hermanos. No le pedía perdón, tampoco lo acusaba, solo le contaba mi verdad, la que quizá nunca quiso escuchar. Cuando terminé de escribirla, rompí la hoja en pedazos. Entendí que esas palabras eran más para mí que para él. La vida en el pueblo seguía su curso. Mis vecinos me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos me preguntaban si pensaba volver a Estados Unidos, como si fuera tan fácil, como si no entendieran que allá, ahora, mi nombre estaba marcado como un delito. Yo solo respondía con evasivas, porque ni yo mismo sabía qué quería. Lo único que sabía era que tenía que aprender a vivir con lo que quedaba de mí. Mi madre era la única que me daba consuelo verdadero. Cada mañana me servía café y me decía,
Hijo, no puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar cómo sigues viviendo. Esa frase se me quedó clavada. Tenía razón. No podía borrar la traición. No podía recuperar los años perdidos, pero sí podía decidir si iba a morir de resentimiento o si iba a buscar una forma de seguir. Una tarde, mientras caminaba por las calles polvorientas, vi a un grupo de niños jugando fútbol. Me detuve a observarlos. Entre ellos, había un niño que me recordó a mi hijo cuando era pequeño, delgado, con la misma sonrisa inocente y la misma pasión en los ojos. Me quedé mirando hasta que me dolió el pecho. Fue en ese momento que decidí algo. Aunque no pudiera recuperar a mis hijos, aunque ellos ya no quisieran saber de mí, yo todavía podía dar algo. Quizá a otros niños, quizá a otros jóvenes del pueblo que, como yo alguna vez, soñaban con cruzar la frontera. Ese pensamiento fue como una chispa en medio de la oscuridad. Por primera vez desde que regresé, sentí que había una posibilidad de volver a tener un propósito, aunque no fuera el que imaginé. Esa chispa que nació al ver a los niños jugando fútbol no me dejó en paz. Durante días estuve pensando en qué significaba para mí, en si realmente tenía fuerzas para empezar algo nuevo a mis 60 años, después de todo lo que había perdido. Al principio, pensé que era solo una ilusión momentánea, una distracción frente al dolor, pero poco a poco se fue transformando en una necesidad. Una mañana, decidí acercarme al campo donde jugaban. Me quedé parado a un lado, mirando cómo corrían descalzos detrás de una pelota desgastada. Sus risas eran tan puras que me recordaban a mis propios hijos en los años en que aún corrían hacia mí con alegría y no con reproches. Al principio, los niños me miraban con curiosidad, algunos con recelo. No me conocían. Para ellos yo era solo el hombre que había vuelto del norte con la mirada cansada. Me armé de valor y me acerqué. Les pregunté si podía jugar un rato con ellos. Se rieron, sorprendidos de que un viejo quisiera correr detrás de la pelota. A los pocos minutos ya estábamos todos sudando, riendo y tropezando en el polvo. Yo jadeaba, con la espalda adolorida, pero sentía una vida que hacía mucho no experimentaba. Por primera vez desde mi deportación, me olvidé del rencor, de la traición, del vacío. Esa tarde regresé a casa con la ropa sucia y el corazón un poco más ligero. Mi madre me miró sorprendida y me dijo, «Hace tiempo que no te veía sonreír». Y fue entonces cuando entendí que, aunque mi familia me había dado la espalda, todavía podía construir un nuevo sentido de pertenencia. No con ellos, pero sí con los que todavía podían aprender algo de mi historia. Poco después comencé a visitar la escuela del pueblo. Al principio solo iba para saludar al director, un viejo amigo de mi infancia. Le conté que quería ayudar a los jóvenes, aunque fuera solo para compartir mi experiencia. Me miró con interés y me dijo, «La mayoría de estos muchachos sueñan con irse al norte. Creen que allá todo es fácil. Si alguien puede hablarles con la verdad, eres tú». Esa frase me dio un propósito. La primera vez que hablé frente a un grupo de adolescentes, estaba nervioso. Tenía las manos sudorosas y la voz temblorosa. Les conté cómo crucé el desierto en 2001, cómo trabajé hasta desangrarme las manos en cocinas y construcciones, cómo envié dinero durante más de 2 décadas y cómo, al final, lo perdí todo, incluso la confianza de mi propio hijo. Algunos me miraban con asombro, otros con tristeza. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Y luego, un muchacho levantó la mano y me preguntó, ¿se arrepiente de haber ido? Esa pregunta me atravesó como una daga. Guardé silencio unos segundos y luego respondí, no me arrepiento de haber buscado un futuro mejor, pero me arrepiento de haber creído que el dinero podía reemplazar mi presencia. Me arrepiento de no haber estado para mis hijos cuando más me necesitaban. Después de esa charla, varios jóvenes se me acercaron. Me preguntaron detalles, me contaron sus propios sueños de cruzar, de trabajar en fábricas, de mandar dinero a sus padres. Yo los escuché y aunque sabía que nada detendría del todo sus ilusiones, al menos quería que entendieran el precio real de ese camino. Con el tiempo, mi presencia en la escuela se volvió más constante. Empecé a ayudar como voluntario en actividades, a organizar pequeños partidos de fútbol,
a hablar en las clases sobre la vida del migrante. Descubrí que cada palabra que compartía me ayudaba a sanar un poco. Era como si al contar mi historia estuviera sacando el veneno de mi pecho, gota a gota. No era fácil. Cada vez que mencionaba a mi hijo mayor, sentía que la voz se me quebraba. A veces evitaba decirlo, otras veces lo mencionaba con toda la crudeza. Algunos maestros me aconsejaban suavizar la historia, pero yo me negaba. ¿De qué servía ocultar la verdad? Si iba a enseñarles algo, tenía que ser con toda la honestidad, incluso la más dolorosa. Y así, entre charlas y tardes con los niños, empecé a encontrar un nuevo sentido. No era el que había soñado. Nunca iba a recuperar lo que perdí. Nunca volvería a caminar por las calles de Estados Unidos como un hombre libre. Nunca tendría de regreso el amor de mis hijos como antes. Pero al menos podía usar mis cicatrices para advertir a otros, para mostrarles que cada decisión tiene un costo que se paga tarde o temprano. Por las noches, cuando me sentaba en el patio con una taza de café, pensaba en lo irónico que era todo. Pasé 22 años trabajando para que mis hijos tuvieran un futuro mejor, y al final, ese futuro los alejó de mí. Ahora eran otros niños, otros jóvenes, quienes escuchaban mi voz como advertencia. Y aunque mi corazón seguía roto, al menos ya no me sentía completamente inútil, porque entendí algo que me costó toda una vida, que a veces la redención no llega de quienes esperas, sino de quienes apenas empiezan su camino. El día que menos lo esperaba, mi pasado volvió a tocar la puerta. Era una tarde calurosa. El sol pegaba fuerte sobre las tejas del pueblo, y yo estaba sentado en el patio, corrigiendo algunos apuntes de la charla que iba a dar en la escuela la semana siguiente. Escuché un golpe suave en la puerta de madera. Pensé que sería algún vecino o un niño pidiendo agua después de jugar. Pero cuando abrí, me quedé helado. Allí estaba él, mi hijo mayor. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que lo vi. Detrás de un vidrio en aquel centro de detención. Estaba diferente. El cabello más corto, la barba incipiente, la mirada dura. Llevaba una camisa limpia y un aire de superioridad que me desarmó. Por un instante, no supe si abrazarlo, cerrarle la puerta o simplemente quedarme inmóvil como una estatua. ¿Puedo pasar?, me preguntó con esa voz que reconocí de inmediato, aunque me atravesaba como un cuchillo. Lo dejé entrar. Caminó por el patio como si fuera un extraño en la casa donde alguna vez jugó de niño. Se sentó en una silla y me miró en silencio. Yo me quedé de pie, incapaz de encontrar palabras. Finalmente fue él quien habló. «Vine porque quiero que entiendas», dijo con frialdad. «No lo hice por odio, lo hice porque estaba cansado. Toda mi vida dependió de tus remesas. Nunca tuve a mi padre en los momentos importantes, solo dinero. Y ese dinero, aunque nos mantuvo, también nos hizo sentir que vivíamos atados a una sombra lejana. Yo quería cortar eso». Sus palabras me golpearon una vez más. Recordé todas las noches en las que lloré en silencio, trabajando hasta el amanecer para enviarles cada dólar. Pensé en las veces que me decía a mí mismo que algún día me lo agradecerían, y ahora lo escuchaba decir que mi sacrificio fue una cadena. ¿Y por eso me entregaste?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Por eso escribiste mi nombre en ese papel y me condenaste a perderlo todo? Bajó la mirada por un instante. Pensé que iba a llorar, pero no. La levantó con firmeza y dijo, «Sí, porque era la única forma de obligarte a volver. Si no lo hacía, tú habrías muerto allá, trabajando hasta el último aliento. Yo lo vi claro. Mamá lo vio claro. Tú no ibas a regresar por voluntad propia». Me quedé sin aire. Quise gritarle. Quise decirle que eso no justificaba nada, que había otras formas de obligarme, que una llamada, un reclamo, un viaje hubiera bastado. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Lo miré, buscando en sus ojos un rastro de aquel niño que alguna vez me dijo que sería abogado para traerme de regreso legalmente. No lo encontré. Solo vi a un hombre endurecido por la ausencia y por la rabia. El silencio entre nosotros fue largo, insoportable. Finalmente, él se levantó y dijo, «No vine a pedir perdón. Vine a que entiendas. Ya no somos los mismos.
Tú hiciste lo que creíste correcto, yo también. Ahora cada quien tiene que vivir con eso. Y sin esperar respuesta, salió por la puerta. Me quedé paralizado, con las manos temblando. Sentí que el tiempo se había detenido, que cada palabra suya resonaba como un eco en las paredes vacías de la casa. ¿Era verdad lo que decía? ¿Era su traición, en realidad, una forma de obligarme a regresar? ¿O era solo una excusa para justificar lo injustificable? Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro, recordando su rostro, su voz, su manera de justificarse. Dentro de mí se libraba una batalla feroz. Una parte quería odiarlo por siempre, la otra quería creer que aún había un lazo que no se podía romper del todo. Al día siguiente fui a la escuela, pero apenas pude hablar. Los jóvenes notaron mi silencio, mis pausas. Uno de ellos me preguntó, ¿qué pasa, Don? Yo solo respondí, a veces, lo más difícil no es lo que te hace la vida, sino lo que te hace tu propia sangre. Sentí entonces que mi historia había dado un giro inesperado. No era solo la crónica de un migrante deportado, ni la confesión de un padre que sacrificó demasiado. Era también la lucha interna de un hombre que tenía que decidir si vivir con rencor o intentar perdonar lo imperdonable. El reencuentro con mi hijo me dejó más preguntas que respuestas, pero también me dejó claro que mi camino de redención no estaba terminado, que todavía quedaba un último capítulo en esta historia, uno que definiría cómo iba a recordar mi vida cuando llegara el final. He pasado incontables noches repasando cada detalle de mi vida, cada paso que me llevó de Oaxaca a Estados Unidos y de regreso, cada lágrima, cada dólar, cada palabra no dicha. Y ahora, al mirar hacia atrás, siento que mi historia no es la de un hombre que fracasó, ni tampoco la de un héroe. Es la historia de un padre que, como tantos otros, creyó que el sacrificio lo podía todo, pero que descubrió demasiado tarde que el amor no se mide en remesas, sino en presencia. El reencuentro con mi hijo me dejó marcado. Sus palabras me siguen resonando en la cabeza. Era la única forma de obligarte a volver. Tal vez él crea que me salvó, que me arrancó de una vida de esclavitud silenciosa en el norte, pero yo sé que la manera en que lo hizo me destrozó por dentro, y, sin embargo, con el tiempo he entendido que odiarlo no me devolverá nada. La rabia es como un veneno que me consume, y ya he perdido demasiado como para seguir perdiendo más. Por eso, en mis silencios, he comenzado a ensayar un perdón. No un perdón fácil, no un perdón que borre lo que pasó, sino un perdón que me permita respirar otra vez, porque sigo siendo su padre, aunque él ya no me vea como tal, porque, en el fondo, todavía lo amo, aunque me haya traicionado de la forma más dolorosa, y porque sé que cargar con este rencor hasta mi tumba sería condenarme dos veces, primero como deportado y luego como hombre roto. Hoy camino por el pueblo con la frente en alto, aunque las murmuraciones sigan detrás de mí. Me he convertido en la voz que no tuve cuando era joven. Hablo con los muchachos que sueñan con cruzar. Les muestro las cicatrices que no se ven en la piel. Les cuento cómo el sueño americano puede volverse una pesadilla silenciosa. Y cuando me preguntan si me arrepiento, les digo la verdad. Me arrepiento de no haber estado con mis hijos. Me arrepiento de haber confundido sacrificio con presencia. Pero no me arrepiento de haberlos amado, porque todo lo que hice, incluso lo que salió mal, fue por amor. He encontrado consuelo en cosas pequeñas, en el café que mi madre todavía me sirve cada mañana, en las risas de los niños que me buscan para jugar fútbol, en las cartas que escribo aunque nadie las lea. He aprendido que la vida no siempre devuelve lo que uno da, que a veces se lleva más de lo que entrega. Pero también he aprendido que incluso en medio de la pérdida puede haber redención, aunque sea en formas inesperadas. Al mirar atrás, pienso en el joven de 35 años que cruzó el desierto en 2001, con los pies sangrando y el corazón lleno de sueños. Pienso en cada ciudad que pisé, en cada madrugada de trabajo, en cada remesa enviada con la ilusión de que allá, en mi tierra, alguien me esperaba con gratitud. Y pienso en el hombre que soy ahora, de regreso en Oaxaca,
con las manos vacías, pero con la verdad desnuda de lo que significa amar hasta desgarrarse. Ser padre no fue como lo imaginé. Creí que era darlo todo, sin importar el precio. Y sí, di todo. Mi juventud, mi salud, mi libertad. Pero me equivoqué al creer que eso bastaba. Mis hijos necesitaban algo más simple y más difícil. Mi presencia. Eso lo entendí demasiado tarde, cuando ya no había vuelta atrás. Ahora sé que mi historia no es solo mía. Es la de miles de migrantes que cruzan fronteras con la esperanza de construir algo mejor, pero que en el camino pierden lo que más importa. Mi voz es la de ellos también, la de los que se sacrificaron tanto que terminaron olvidando para quién lo hacían. Si algún día mi hijo lee estas palabras, quiero que sepa algo. No lo odio. Me duele. Sí. Me destrozó. Sí. Pero no lo odio. Porque el amor de un padre es más terco que la traición. Porque aunque me haya entregado, aunque haya firmado mi nombre en un papel que me arrancó de mi vida en el norte, sigue siendo mi hijo. Y yo sigo siendo su padre, aunque estemos rotos, aunque nunca volvamos a encontrarnos. Hoy camino lento por las calles de mi pueblo, escuchando el eco de mis pasos. El sol se oculta detrás de las montañas, y el aire huele a tierra mojada. Y mientras observo el horizonte, entiendo que mi vida no termina en la deportación, ni en la traición, ni en la soledad. Mi vida sigue en cada palabra que pronuncio, en cada niño que escucha mi historia y decide pensar 2 veces antes de marcharse, en cada amanecer que me encuentra todavía de pie, porque aunque me lo quitaron todo, me queda algo que nadie puede arrebatarme, la capacidad de seguir contando mi verdad, y en esa verdad, dolorosa y desnuda, está mi redención.